Ahí está. Bien, estamos reflexionando en San Juan capítulo 8 a partir del verso 31. San Juan capítulo 8 del verso 31, una enseñanza del Señor Jesús. También en Proverbios capítulo 23, verso 23. Y en Proverbios capítulo 3, verso 7. En esas tres citas, Proverbios 3, verso 7, Proverbios 23, verso 23 y San Juan capítulo 8 a partir del verso 31. Yo le leo la cita en el 31 del capítulo 8 de San Juan, Evangelio, según San Juan capítulo 8, verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Hasta ahí, esa expresión. El Señor Jesús está hablando con algunas personas, remarco, que ya habían creído en él, que de alguna manera eran sus discípulos, pero ese proceso de ser discípulos, siempre seremos perfectibles. Siempre de alguna manera podemos estar creciendo, desarrollándonos en lo que tiene que ver con el camino de Dios para nosotros. No es un estado, no es algo que alcanza, no es decir, bueno, yo ahora tengo una relación con Dios y ya, o yo alguna ocasión tuve una relación con Dios. No, esto es algo que continuamente va en aumento. Dice la Biblia, es como la aurora que va en aumento, como el sol que amanece y no te conformas con el amanecer, sino que cada día se va clarificando más. Bueno, el Señor Jesús habla con ellos y les da esta expresión: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Sí? El conocimiento o la verdad a la que se refiere la palabra de Dios, porque uno preguntaría, bueno, ¿cuál verdad o a qué te refieres con verdad? La verdad es que esa palabra es complicada en ocasiones, porque está tu verdad, está mi verdad, y en ocasiones está la verdad, y a veces realmente la verdad está alejada de mi concepto o de mi propia particular percepción de lo que es la verdad. Si nos vamos hacia atrás, nos vamos a descubrir que por mucho tiempo se consideró como una verdad que la Tierra era cuadrada. Esa era una verdad. Yo me imagino los exámenes que presentaban los estudiantes hace, 2000 años, y la respuesta de ese examen: la Tierra es cuadrada. Muy bien, acertado, perfecto, pasaste. ¿Sí? Y se creían conceptos como la generación espontánea. ¿De dónde salen los gusanitos? Pues de la carne. Mira, tú la dejas ahí y aparece sola. Esas son ideas que se tomaban por cierta. Más recientemente leía un artículo hace tiempo acerca de los planetas. Yo vengo de los 80, llevé la primaria, y cuando preguntaban cuántos planetas eran, había que escribir los 10 planetas. Pero recientemente, hace algunos años, hubo una convención de astrónomos, y resultó que Plutón ya no es planeta. ¿Y cómo me vas a quitar Plutón? Ya no es planeta. Por años se consideró como una verdad que Plutón era un planeta. Resulta que ahora los científicos o los astrónomos dijeron que ya no era. Entonces ese concepto de la verdad se puede volver a veces complicado, porque yo daba por sentado, mi verdad es que lo que me enseñaron. Está interesante. ¿Eso qué es ahora entonces? Es un planetoide. Sí. Es un planetoide ahora, ya. Y por cierto, pero me llama la atención, fue la democracia lo que lo decidió. Por democracia, unos científicos decían que era planeta, otros científicos eran que no, pero la mayoría decidió, y por mayoría se decide. A mí me choca ese concepto. Yo diría, investíguenle más, digan no sé, no sabemos, vamos a averiguar más, y cuando tengamos la respuesta entonces decidimos. No, había que decidir en ese momento, y en esa ocasión fue la democracia lo que lo decidió. Es un tema de pronto complicado, la verdad. La definición que nos arroja el diccionario de lo que es la verdad dice que es la conformidad entre la afirmación y la realidad. Eso es la verdad. Cuando yo tengo una idea y la idea va alineada con la realidad, entonces se le puede considerar verdad. El asunto es que hay que ir más allá. Cuando mi concepto lo pongo a prueba, cuando mi concepto lo comparo con la realidad. Por eso dice el Señor Jesús: y conocerás la verdad. ¿A qué verdad se refiere? Pues se refiere a la verdad de Dios, no a la verdad de las personas. Porque las personas damos por sentado algunas cosas. Las personas tenemos ideas de verdad, a veces muy enmarcadas en nuestro buen corazón. Hace muchos años, un personaje de la filosofía, Platón,
definía este concepto. Decía, bueno, es que hay dos maneras de ver las cosas. Él decía que hay dos maneras, hay dos tipos de saberes. Él decía que uno era la doxa y el otro era la episteme. La doxa, decía Platón, que es una opinión personal. Una opinión personal, un conocimiento que es superficial, que es parcial y es limitado. Pero decía que existía la episteme. La episteme es el conocimiento científico, es el conocimiento que es el resultado de la lógica y la razón. Así de sencillo, vamos a pensar, bueno, ¿cómo manejo yo las cosas? ¿O cuáles son los dos tipos de conocimiento que yo puedo tener? Bueno, uno es doxa, son opiniones personales, son ideas. Y el otro es el episteme, tiene que ver con profundizar. Cuando vemos la vida de personajes como el rey Salomón, que lo acabamos de leer, leímos Proverbios, Salomón es una persona que dice la Biblia que dedicó su vida a inquirir. Esto es, leyó y leyó y leyó y profundizó en la palabra de Dios. Salomón tenía episteme, Salomón tenía un conocimiento que no era superficial, él tenía un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Eso es a lo que se refiere el Señor Jesús. Conocerás la verdad. Y entonces la verdad, el conocimiento profundo de la palabra de Dios, que no es difícil, aclaro, pero el conocimiento profundo de la palabra de Dios te permite estar en un estado verdaderamente de libertad. Los discípulos que estaban con él dicen, espera, yo nunca he sido esclavo. Dice, bueno, tal vez no sabías que eras esclavo, pero eres esclavo. Eres esclavo de tus conceptos, eres esclavo de ideas que son equivocadas. Y estar en una idea equivocada de alguna manera te limita, te controla. Pecar es errar, pecar es no acertar. Entonces, cuando tenemos conocimientos limitados, y es que en ese sentido pudiéramos de pronto hasta entrar en discusiones. ¿Cómo es que entramos en discusiones? ¿Cómo es que no nos ponemos de acuerdo? Bueno, cuando no tenemos conocimientos profundos, cuando no tenemos conocimientos que son resultado de la lógica y la razón. En lo que tiene que ver con religión, dicen por ahí, no te metas ni con religión ni con política, porque vas a hacer discusión. ¿Por qué la religión? ¿Por qué el hablar de Dios va a ser un motivo de discusión? ¿Cuándo es motivo de discusión Dios? O los temas de Dios. Bueno, cuando no tenemos un conocimiento profundo, porque ustedes lo saben, nos hemos reunido aquí a discutir, ¿no? Oye, cuando leemos y aquí dice que es blanco, pues es blanco. Aquí dice que es azul y es azul, así de sencillo. ¿Cuándo es cuando discutimos? Cuando te pones a hablar de religión con alguien que no ha leído la Biblia, con alguien que no se atreve a abrirla, con alguien que tiene un conocimiento, alguien que dice, no sé, es que Dios es malo. ¿Por qué es que Dios es malo? Porque Dios castiga. ¿Y por qué es que Dios castiga? Porque dice la Biblia que Dios castiga. No, espérame, la Biblia no dice que Dios castiga. La Biblia dice que Él no aflige a los hombres en Isaías. Al contrario, se compadece de su condición, de su situación. Eso dice la Biblia. ¿Qué sucede? Que una persona tiene doxa, esto es, tienes un conocimiento superficial, y la otra persona tiene episteme, tiene un conocimiento científico. Tiene un conocimiento que ha profundizado. La Biblia dice conocerás la verdad y la verdad te hace libre, pero para conocer esa verdad hay que tener esa voluntad, esa disposición para acercarnos a conocer la palabra de Dios. Pero hay quien se conforma con doxa, hay quien se conforma con el conocimiento superficial, con el dicen que, es que dicen que, y te conformas con el dicen que. Objetivamente hablando, lo que yo estoy haciendo ahorita, la verdad es que esto es una opinión. Es la interpretación que yo tengo de la palabra de Dios y nadie se debiera quedar con esta opinión. Deberías de irte, bueno, a ver qué es lo que dice la Biblia. Eso es lo que Jonatán está diciendo, pero qué es lo que dice la Biblia. Cuando estamos dispuestos a conocer la verdad, ¿qué dice Proverbios? El libro de Proverbios, en el capítulo 23, verso 23, nos da una expresión. Proverbios capítulo 23, verso 23, dice, compra la verdad. ¿Sí? Están ahí Proverbios 23, 23. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Compra la verdad, compra la sabiduría, compra la enseñanza y compra la inteligencia y no la vendas. Una expresión tan sencilla pero tan completa. Compra, esto es, adquiere, está dispuesto a pagar el precio por la verdad. Cuando estamos dispuestos a pagar el precio por conocer acerca de Dios, por saber acerca de Dios, el precio tiene que ver con leer, con acercarnos, con orar, con buscar de Dios. Y una vez que tengas esa, no lo vendas. Vaya, llegan conocimientos, llegan conceptos a nuestra vida que debiéramos de sustituir. Hace algunas semanas hablábamos del Sermón del Monte, esa enseñanza del Señor Jesús. El Señor Jesús le dice, oíste que fue dicho, pero yo te digo, esto es, tienes un conocimiento, pero tu conocimiento no es acertado, pero déjame sustituir ese conocimiento por un conocimiento que es el fidedigno.
Oíste que fue dicho, pero yo te digo. Esto es, haz a un lado la doxa, haz a un lado el conocimiento superficial que tienes y sustitúyelo o dale la bienvenida a un conocimiento profundo de Dios. Oíste que fue dicho, Dios se enoja. Oíste que fue dicho, Dios castiga. Pero haz a un lado ese conocimiento y sustitúyelo por el Dios es amor. Y Dios está dispuesto a darte conceptos para corregir ese estado en el que te encuentras. Pero hay que hacer un lado. Dice la expresión de Proverbios, compra la verdad y no la vendas. Está dispuesto a pagar el precio por ese conocimiento y luego no te deshagas de él. Porque a veces la gente realmente se da cuenta, Hay gente que se da cuenta, que le acercas la palabra de Dios, entienden la palabra de Dios y luego dice, bueno, tristemente se deshacen de eso. No lo vendas, es la invitación. No lo vendas, no te deshagas, no lo deseches, no lo malbarates. Hay quien, le decíamos, es como una especie de torero. Llegan los conceptos y los capotea, los hace a un lado, no los enfrenta. Porque por supuesto que cuando nos acercamos a la palabra de Dios nos vamos a confrontar con algunas prácticas, con algunos hábitos, con algunas formas de ser que tienen que modificarse. Y Proverbio dice, espérame, una vez que conozcas la verdad, esa verdad que San Juan se refiere acá, una verdad que tiene la posibilidad de hacerte libre, de dejarte en una condición de verdadera libertad, que no seas esclavo aún de la ignorancia, que no seas esclavo de algún concepto, de alguna práctica que de alguna forma está dañando. Hace días estaba cerca de una iglesia y me llamó mucho la atención. Quiero ser cuidadoso en la forma en que lo digo, pero vamos a analizarlo. Un joven llega y a una cuadra de la iglesia se quita la camisa y se acuesta de espaldas y se va caminando de espaldas hacia la iglesia. Él seguramente prometió algo, él seguramente quería conseguir algo, él seguramente es una persona muy necesitada. Y alguien le dijo que si se lastimaba, alguien le dijo que si de alguna manera él sufría, Dios lo iba a atender. Y es triste porque no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra dice que con su llaga fuimos nosotros curados, que el Señor Jesús ya padeció por nosotros, que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Por eso el Señor Jesús dice, conocerás la verdad y la verdad te puede hacer libre de alguna práctica que te puede lastimar. La verdad te puede hacer libre de alguna situación en la cual estás en el error. Y Proverbio lo dice de otra manera. Proverbio dice, conocerás la verdad y la verdad te hace libre. Pero en ocasiones nos conformamos con un conocimiento superficial y decidimos en función de conocimientos superficiales, o entramos en discusiones por conocimientos superficiales porque tiene forma de verdad, porque él me lo dijo con buenas intenciones. No importa si la persona te habló con buenas intenciones, si no es verdad, no es verdad. Así de simple, así de sencillo. Si no es verdad, no es verdad. No importa cuán bonito suene, no importa cuán correcto suene en mi cabeza. Si no es verdad, no es verdad. Lo que me hace libre no son las buenas intenciones. Lo que no me hace libre no es lo bonito que suene una palabra. Lo que me hace libre, de acuerdo a la palabra del Señor Jesús, es la verdad. La verdad que está en consonancia con la realidad. La realidad de Dios. De alguna expresión en Proverbios capítulo 3, verso 7, dice también, Proverbios en el capítulo, 3, verso 7, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. El decir, bueno, soy sabio, pero ¿soy sabio de acuerdo a mi opinión? ¿O soy sabio de acuerdo a la opinión de Dios? Esto es, entendiendo que hay mi verdad y está la verdad de Dios, está mi verdad alineada con la verdad de Dios. ¿Está perfectamente alineada mi verdad con la verdad de Dios o está alejada mi verdad de la verdad de Dios? Esta es una pregunta personal y yo entiendo que a veces es difícil porque si es que así me enseñaron desde pequeño, o así escuché, o así lo he venido haciendo durante todo este tiempo, sí, pero la invitación de parte de Dios es que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que busquemos la sabiduría que proviene de Dios, que por cierto está a nuestro alcance. Tal vez hubo una época en la que no, pero hoy está a nuestro alcance a través de la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo, vas a conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre de alguna práctica, de algún hábito, de alguna costumbre, de alguna forma de pensamiento que te tiene esclavizado. Tal vez sin darte cuenta.
tal vez sin saberlo, incluso hasta disfrutando la esclavitud, porque se puede disfrutar la esclavitud, es un absurdo, pero sí, si vemos la palabra de Dios, dice la Biblia que cuando el pueblo fue liberado, el pueblo hebreo fue liberado de la opresión de los egipcios y que iban en camino a un estado de libertad, y en algún momento se quisieron regresar, y buscaron regresarse, sí, porque quedaron prendidos de sus captores, porque puede haber prácticas que son años de estarlas viviendo y tienen tanta lógica en mi cabeza, sí, pero no es mi lógica, es la razón de Dios, no mi propia razón. Entonces el Señor Jesús dice, vas a conocer la verdad, tienes la oportunidad, tienes la posibilidad de conocer la verdad, y entonces serás verdaderamente libre, una libertad desde la perspectiva de Dios. Es diferente la libertad desde la perspectiva de Dios. La libertad desde la perspectiva del hombre es, no, hombre, yo soy libre, yo puedo hacer lo que quiera, puedo tener muchas mujeres y nadie me dice nada. Eso no es libertad. Eres esclavo de una conducta, eres esclavo de un hábito que tarde o temprano vendrá con consecuencias. Eso que tú llamas libertad. El muchacho que dice que es libre porque su papá lo deja hacer lo que quiera. Es que eso no es libertad. La verdadera libertad que proviene de Dios en ocasiones está alejada. Una libertad que tiene que ver con prácticas, con errores del pecado. ¿Y cómo vendrá esa verdadera libertad? Bueno, viene, dice, cuando compras la verdad, cuando pagas el precio por conocer esa verdad, y después, porque lo conoces, no te deshaces de él. Entonces eres verdaderamente libre. Cuando no vendes, dice Proverbios, cuando compras la verdad y no la vendes. Y por último deja esa expresión en 3:7, para no ser sabio en tu propia opinión. Sí, que hagamos un nuevo análisis y decir, bueno, todos estos conceptos, todas estas ideas, a lo mejor son de mi propia opinión, porque a nadie le gusta en ocasiones que lo critiquen y que le digan, oye, estás mal, que nos confrontemos, pero démosle la oportunidad a Dios, no a las personas, pero a la palabra de Dios. Sí, repito, el Señor Jesús en el Sermón del Monte dijo, oíste que fue dicho, y tal vez durante mucho tiempo te quedaste con ese concepto. Sí, pero ahora tienes un concepto que no se trata de sumarle más conceptos, se trata de sustituir, decir, bueno, esta es mi forma de pensar, esta ha sido mi verdad hasta el día de hoy, pero es una verdad alejada de la realidad de Dios. Yo tenía doxa, yo tenía una opinión superficial, yo discutía con una opinión superficial, pero ahora no discuto con opiniones superficiales, ahora voy al episteme, al conocimiento profundo, que repito, no es difícil, un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Y entramos en una dimensión, decir, bueno, ahora ya no es mi verdad, ya ni siquiera es tu verdad. Ahora busco la verdad de Dios, que es la que resiste toda crítica, que es la que está en perfecta conformidad, alineada con la realidad. Y entramos en un estado de libertad, que para los demás es prisión. Eso es curioso, la verdad de Dios y la libertad de Dios pudiera parecer una prisión para los demás. ¿Cómo que ahora no haces esto? ¿Cómo que ahora no haces aquello? ¿Cómo que ahora estás? ¿Cómo que nada más una y para toda la vida? Sí, tal vez a ti te suene esclavitud, pero en este camino en el que estoy, esto es una verdadera libertad. Estar firmes con libertad que el Señor Jesús nos compró. Y dice San Juan, repito, en el 8, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Y en el verso 34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces no estamos en una condición, o no queremos estar en una condición de esclavitud. Y entramos en la dimensión, no de mi verdad, no de la verdad de los que me rodean, que me gusta. Hay verdades, o suenan a verdades, esa lógica pero hablar de la prosperidad, dale a Dios y Dios te da, dale a Dios y Dios te da, y entonces convertimos en una especie de Las Vegas cristiano, no sé cómo decirlo, de apuestas, y le doy y me das, y tú le das y él te da, y son cosas que suenan a veces tan lógicos, ¿sí? Esas ideas de lastímate y entonces prométele a Dios y él te va a dar, pero dices, cuando te vas a la palabra de Dios, la palabra de Dios dice, espérame, no prometas, no pecas cuando no prometes, al contrario, prometes y no cumples, y entonces entras, caray. Y nos alejamos de esas teorías, de esas ideas que suenan a verdad y parecen verdad, pero que no son verdad de Dios, que son formas y esclavitud, porque la ignorancia de Dios es una forma de esclavitud. Y si, bueno, reconozco que hay dos tipos de saberes. Uno es un saber superficial, que es cómodo, y otro es un saber profundo, que no es difícil, y decido buscar ese episteme que definía Platón, ese conocimiento profundo que es resultado de la lógica y la razón de Dios para nosotros. Y entramos, de veras,
ya, ahora sí no volvemos a discutir por religión. Nunca más vamos a discutir por religión, porque estamos alineados a la palabra de Dios. ¿Qué nos dice Dios? Bueno, que le demos oportunidad a su verdad. Démosle oportunidad a la verdad de Dios. Y la verdad de Dios nos va a hacer libre. Se los dejo a su consideración. Jonathan, ahorita que mencionabas lo de el muchacho ese que lastimaba, ¿de dónde surgen esas costumbres de la flagelación y en qué parte de la historia bíblica empiezan, o de dónde la gente cree que haciendo eso Sí, está agradando a Dios? híjole, es milenario. La Biblia, en la Biblia me viene a la mente, desde el libro de los Reyes existía la idea de que había que lastimarse para llamar la atención de Dios. La Biblia cuenta una historia con el profeta Elías, que estaban los profetas de los Baales o los falsos dioses y los profetas de Elías, y esos personajes, los profetas de los Baales, que eran, repito, falsos dioses, eran imágenes, para llamar la atención de su Dios, dice que se empezaron a golpear y se empezaron a arañar. Entonces había que buscar la intervención de Dios. Elías estaba buscando la intervención de Dios y los profetas de los Baales estaban buscando la intervención de sus dioses, y bueno, vamos a ver quién es Dios y quién no es Dios, vamos a ver quién responde y quién no responde. Dice que se formaron dos altares, uno a Dios y otro a los Baales, y los profetas empezaron a lastimarse, a sangrar, a desangrarse para llamar la atención, y no ocurrió nada. Y luego Elías dice que puso un altar, puso leña, y luego aparte le echó agua, para decir, esto no prende, ¿no? Si seco no prende, con agua menos, y después hizo una oración y el fuego de Dios descendió del cielo. Y quedó claro en esa ocasión que no había necesidad de lastimarse, que no había necesidad de flagelarse, pero hay una idea que está mezclada, yo diría, es milenaria, es milenaria, no empieza en el medievo, empieza, pues al menos la Biblia registra en la época de los reyes, esa sensación de que para llamar la atención de Dios. Pero si lo ves como papá, yo no ocupo que mis hijos se lastimen. Sí, siento que cuando se lastiman acudo a ellos, pero no ocupo que se lastimen para que yo esté con ellos. Y ninguna parte de la Biblia dice que debemos de hacerlo. Al contrario, dice la Biblia que al corazón sensible y humillado no desprecia a Dios. ¿Qué debo hacer para llamar la atención de Dios? Bueno, ser humilde, reconocer la necesidad de la intervención de Dios de Él. Porque de ahí, cuando yo me siento suficiente, porque tengo acceso al medicamento, porque tengo un seguro, porque tengo una capacidad económica, porque he desarrollado mucha inteligencia empresarial, puedo de pronto volverme soberbio. Pero cuando hay sensibilidad de decir, no, siempre voy a necesitar de Dios, independientemente, no solamente para lo económico, sino para lo familiar, para lo personal, Dios no se aleja, al contrario. Y a veces son ideas que ahí están. Si te cortas el pelo, si le das dinero a Dios, también está esa idea, ¿no? Si le das dinero a Dios, si le prometes. La semana pasada hablamos precisamente de un saqueo que dice, la mitad de lo que tengo le doy a los hombres. Bueno, pues está bien, pero no es lo que dice la Biblia. Cuando Saqueo dijo, bueno, pero además voy a restituir a esa expresión, esa sí viene en la Biblia sí habla de restituir, ¿sí? El dinero, pues habla de diezmos, habla de ofrendas, habla de atender viudas y huérfanos, pero no habla de comprar a Dios. Pero existe esa idea. ¿De quién está? Pues de quien no ha leído y de quien interpreta mal la Biblia, ¿sí? Y se hace una mala interpretación de la Biblia y hay quien se conforma con las interpretaciones de la Biblia. Y no debemos de conformarnos, no debemos buscar, leer, inquirir, y vamos a ser libres de personas que abusan, porque abusan tristemente, abusan a veces de la necesidad de la gente.